cordial saludo. Mi nombre es Eduardo Malamud Gómez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de UNACEA Santa Marta. Y me acompaña en este momento para el ejercicio práctico de esta entrevista el psicólogo Malcolm de Jesús Vélez Camargo, tutor de la UNAD en los programas de Antropología Psicológica y Prácticas Profesionales. Vamos a hablar con el profe acerca de las dificultades de la comunicación, orientándolo desde un enfoque desde la psicología conductual. Esta entrevista tiene fin académico y durará aproximadamente 10 minutos, en los cuales conversaremos con el profesor acerca de esta importante temática. Bienvenido, profe, y gracias por abrirnos este espacio. Muchísimas gracias, apreciado estudiante. Muy grato para mí hacer parte de esta entrevista, en el cual tuve el gusto de orientarlo a través de los e-learning en los cursos de observación y entrevista. Con este presupuesto, entonces daremos inicio con nuestras preguntas. ¿Cómo incide, profe, el comportamiento de las personas en su forma de comunicación con los demás? Bueno, yo pienso que cada ser individuo tiene una personalidad y esa personalidad define la manera como nos relacionamos con los demás. Lo ideal sería que todos tuviéramos una comunicación asertiva, pero nos hemos dado cuenta o nos damos cuenta nosotros los psicólogos de que la comunicación asertiva no es fácil de dar, o sea, se da a través de un aprendizaje. La mayoría de las personas tienen una comunicación pasiva o tienen una comunicación agresiva. Fíjense cómo estos conceptos, tanto el de la pasividad como el de la agresividad, tienen mucho que ver con nuestra personalidad. Entonces, la persona que es muy pasiva es una persona de que se comunica con el otro, pero casi siempre buscando la manera de satisfacer al otro. Mientras tanto que la persona agresiva trata de imponer sus pensamientos, sus ideales, sin darle valor a los que piensan los demás. O sea, es lo contrario. Entonces, nos damos cuenta que son dos polos opuestos, en donde la comunicación asertiva busca un punto medio, en donde tú no trates siempre de satisfacer al otro, ni tampoco de imponer tu personalidad, sino llegar a mutuos acuerdos donde ambas personas lleguen a un acuerdo satisfactorio. Ok. ¿Qué conductas presenta una persona con dificultades para la comunicación? Yo pienso que existen muchas conductas que son problemas sobre todo una persona con comunicación. Y es uno, por ejemplo, la timidez. Hay personas que la conducta de timidez lo frena, la conducta de timidez lo opaca frente a otras personas, y sin embargo esas personas que son tímidas son personas que tienen a veces buenas ideas, buenos pensamientos, tienen tienen buenas actitudes para los demás, pero su problema de timidez no permite vender esos pensamientos y esas ideas. Entonces se le convierte en un grave problema. Otros, hay personas que tienen miedo en hablar en público y buscan la manera de evitar, ese es el concepto psicológico, de evitar situaciones donde tenga que hablar en público, sin saber de que es al contrario. Tienen que atreverse a hablar en público para perder el miedo a hablar en público. ¿Ok? Listo. La comunicación es un proceso cognitivo superior, además es una habilidad social muy importante. En ese sentido, ¿cuáles son los motivos para que una persona presente dificultades en la forma de comunicarse con los demás, visto en la psicología conductual? Bueno, a ver, ahí hay dos conceptos claves. Tú dijiste primero a nivel cognitivo y luego dijiste a nivel conductual.
exactamente, por eso estos dos enfoques últimamente se unen y crean el enfoque cognitivo-conductista, en donde la mejor manera de transformar nuestras conductas es cambiando nuestros pensamientos. O sea, cuando una persona tiene problemas de expresión, de comunicarse a los demás, primero tiene que dejar a un lado toda esa cantidad de temores cognitivos que no le permiten mejorar sus problemas conductuales. O sea, como decíamos ahorita, aquel que le da miedo a hablar en público tiene que primero luchar contra sus temores cognitivos y empezar a creer de que él sí es capaz de perder ese miedo, de que él sí es capaz de hablar en público, de que él es capaz de vender sus ideas, de que él es capaz de vender sus pensamientos, etcétera. Dentro de los trastornos de la comunicación, caracterizados en el DSM-4 y 5, el mutismo selectivo aparece como un tipo de este trastorno. ¿Cómo entender el mutismo selectivo en una persona que evidentemente tiene dificultades para comunicarse con los demás? ¿Cómo entender el mutismo selectivo si de todos modos una persona presenta esas pocas habilidades de comunicación? Está bien. El mutismo es en sí un trastorno de que se debe trabajar con mucho cuidado. Primero, estudiar cuáles son las características propias de una persona con problemas de mutismo. Entonces, si vemos que es una persona que ve que realmente no es capaz de tener una buena comunicación con los demás, es una persona que nunca intenta enfrentar sus problemas de comunicación. Entonces, ahí donde se crea un trastorno, mientras que las demás personas buscan estrategias y mecanismos para solucionar el problema, esto no. Ahí es el papel del psicólogo, llegar a convencerlo para transformar ese pensamiento y siquiera dar un inicio en su autorregulación cognitiva de que sí es capaz. Ok. ¿Cuáles son las implicaciones, a propósito de la psicología conductual, del sistema de castigo-recompensa? Eso lo conocemos como condicionamiento operante, en las dificultades para la comunicación. Es decir, ¿cómo afecta a una persona este sistema castigo-recompensa en su forma o habilidad de comunicarse? Sí. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque desde niños muchas veces nos castigan nuestras expresiones. Por ejemplo, es muy común ver cómo la mayoría de los niños lo castigan porque rayan las paredes. Y resulta que precisamente cuando un niñito está rayando una pared, es una expresión, es un medio de comunicación que él está teniendo con el contexto. Sin embargo, termina castigado y no debería ser así. En vez de castigarlo, el padre debería reforzar esa conducta. Tiene también diciéndole, no rayes las paredes, pero mira, pero aquí tienes toda esta cartulina, aquí tienes estas témperas, aquí tienes estos proveerle marcadores, medios para que pueda estimular okay, la conducta del niño de la expresión, ¿cierto? Y entonces, ya el niñito que es castigado, ya como que dicen, oye, estoy haciendo algo mal, entonces no lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Porque precisamente el castigo lo que busca es buscar de que no se vuelva a repetir una conducta. Mientras tanto, el estímulo busca es que se incremente la probabilidad de que una conducta se vuelva a dar. Así que probablemente el castigo puede inhibir esa forma expresiva comunicacional, mientras que el refuerzo puede hacer que el niño aprenda nuevas formas o habilidades para comunicarse. Correcto. Okay. Podría decirte, profe, desde la psicología conductual, además, vemos como Bandura, Skinner y estos psicólogos propios de esta corriente hablan mucho del ambiente y la forma de desarrollo social. Podría decirse que las habilidades o pocas habilidades de comunicación son aprendidas o generadas por el ambiente. Claro que sí. Bandura nos habla del aprendizaje vicario o por imitación. Y si estamos hablando del aprendizaje vicario o por imitación,
es porque los niños están percibiendo lo que está sucediendo en su contexto y tratan de imitarlo. Entonces, un padre que, que muy poca comunicación tiene con sus hijos, que llega de su trabajo a y se encierra en su cuarto, no le está brindando un modelo de imitar con relación a la comunicación. Es diferente a aquel padre que llega del trabajo, saluda a su esposa, saluda a sus hijos, le pregunta a sus hijos cómo le fue durante el día, insiste, se pone a conversar un rato con él, se pone a jugar un rato con él. Ese es un padre que es digno de imitar por parte del hijo y va a imitar esa misma conducta de comunicación con las personas del núcleo familiar y con los demás. Ya hablamos de los factores ambientales frente a la dificultad de comunicación. Hay otro tipo de psicólogos que se anteponen o están en contra de todo el tema ambiental, los factores externos, y son un poco más de la corriente innata, es decir, hablan que hay conductas innatas propias del ser. Podríamos decir que de alguna manera también las dificultades de comunicación son innatas, son propias del ser humano. Bueno, muy buena pregunta, porque tendríamos que hablar del concepto de aprendizaje. Y, o sea, y hay cosas del aprendizaje que ya son innatas y otras que son innatas. O sea, existen de ambos, no se podré, o sea, no lo podemos separar. Casarse con una corriente. Exacto, hay factores que ya vienen con uno, ¿cierto? Pero hay otros factores que te están incidiendo del medio. Por lo tanto, el aprendizaje es una construcción de ambas cosas. ¿Cómo podría ayudársele a una persona que reconoce, que se hace consciente de que tiene dificultades para comunicarse con los demás, bien sea de manera escrita, verbal o no verbal, porque también es parte de la comunicación? ¿Cómo podría ayudársele a una persona que reconociendo estas dificultades solicita ayuda, en este caso ayuda profesional? Bueno, muy importante de que en el momento en que él reconoce, porque está haciendo una autorregulación, eso es esencial. Es esencial porque él mismo se está dando cuenta de que tiene ciertas debilidades, ¿cierto? Entonces, al reconocer que tiene esas debilidades, él es porque ya hizo una autoevaluación. O sea, yo no puedo continuar así, yo tengo estas dificultades y por lo tanto yo necesito mejorar. Entonces, uno como psicólogo, uno dice, bueno, si estás dispuesto a mejorar, tú mismo tienes que detectar qué, qué fallas en tu comunicación estás teniendo y vamos a empezar a trabajar sobre ellas para que tú logres fortalecerse en lo que hoy es una debilidad para ti. ¿Y qué tips o recomendaciones le podríamos decir a las personas que tal vez no buscan ayuda, pero que son conscientes y que nosotros conocemos además que tienen dificultades para comunicarse con los demás, incluso para comunicarse consigo mismos? ¿Qué tips, qué ayuda, qué herramientas o consejos podemos brindarle a esas personas? Bueno, la primera ayuda sin duda es el núcleo familiar. Es importante mucho trabajar sobre el núcleo familiar porque son aquellos que permanentemente están rodeando a él, son aquellos que permanentemente te están hablando al oído, son aquellos que permanentemente lo pueden estar motivando a que dé ese paso de decir, sí, yo quiero. Segundo, pues tratar de concientizar a esa persona de que somos seres humanos y como seres humanos nadie es perfecto en esta vida. Entonces, todos somos dignos de tener defectos, todos somos dignos de, todos somos dignos de cometer errores, pero también somos dignos de tener autosuperación, o sea, de amarnos a nosotros mismos a partir de las dificultades y superarlas. Entonces, agradecemos de manera muy especial al psicólogo Malcolm de Jesús Vélez Camargo, psicólogo de la Universidad Coran Lorenz, con un enfoque clínico, conductivo, cognitivo-conductual. Es la persona indicada para podernos orientar este tema tan importante como es las dificultades para la comunicación, encauzándolo desde la psicología conductista, psicología conductual.
algo que nos quisiera decir para cerrar o algún tema que quisiera orientarnos en estos segundos que nos quedan antes de terminar esta entrevista. Sí, o sea, la observación y la entrevista es una herramienta fundamental para, no solamente para el psicólogo, sino para toda persona que, que debe pues, aprender herramientas y técnicas para comunicarse con los demás. Tenemos que aprender a observar muy bien lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Todo profesional debería ser un buen observador y todo profesional se debería convertir en un especialista en recopilación de información para, para, para trabajar desde su campo profesional lo más significativo posible. Muchas gracias, profesor. Siempre a sus órdenes.